Hermanos, Dios los bendiga. Hoy, como todos los días miércoles, estamos listos para nuestro discipulado. Hoy día es un día de aprender, un día de estudiar la palabra del Señor, y empezamos con el módulo número 3. Módulo número 3, vamos a hablar sobre la fe en Dios. El módulo 3, fe en Dios. Usted está invitado a poder ser partícipe de este módulo. Le voy a pedir, por favor, en el nombre de Jesús, que comparta esta enseñanza con sus amistades, con sus amigos. Sea usted un evangelista, portador de buenas noticias para todos sus conocidos, para todos sus familiares. Ese es por un lado. Por otro lado, puede sentarse con toda la familia para que pueda ver, atender y luego meditar en lo que vamos a aprender. El módulo 3.1 vamos a hablar sobre la fe en Dios. La fe en Dios es nuestro tema el día de hoy. Vamos a ir a nuestro texto base, de donde empezamos todo. Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, por lo que me lo da la siguiente pantallita, ya hemos avanzado arrepentimiento de obras muertas. Y a eso lo tenemos en nuestro corazón. Eso usted ya lo tiene aquí para poder enseñar. Hoy entramos a ese segundo pilar fundamental, el fundamento de la fe en Dios. La fe en Dios. Vamos a irnos con Hebreos capítulo 11, versos 1, ¿no? Hebreos capítulo 11, versos 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oraremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para aprender más de tu palabra. Reconocemos que necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu espíritu, necesitamos la revelación de tu palabra. Señor, danos la gracia para poder enseñar, la gracia para poder oír, entender, y que, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias por todo lo que vamos a tener el día de hoy, Señor, y que nuestro ser esté atento, preste atención, y además nuestro entendimiento sea enriquecido con la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mire, la fe es una palabrita con dos letras que dice mucho. Fe tiene una definición, un concepto, y tiene dos partes, ¿no? Certeza y convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahorita van a arreglar ahí los diagramadores, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve. Entonces, mire, la fe, si usted le coloca algo para creer, muere el concepto. Si usted necesita de una estampita para ver, imaginarse y creer, sale del concepto. Si dudamos un poquito de lo que esperamos de Dios, sale del concepto de fe. La fe debe tener dos baluartes inamovibles. Primero es certeza y la segunda es convicción. Certeza de lo que usted espera, convicción de lo que no se ve. Ese concepto es el que tiene que estar en nuestro corazón. Muchas veces decimos, hermano, oraremos para que te sanes. Y uno dice, ojalá, pues, pastor. Al decir ojalá, estamos destruyendo el concepto de fe. Y no vamos a recibir nunca. Porque necesariamente tenemos que nosotros tener los dos componentes. Primero la certeza y segundo la convicción. ¿Quién es el autor de la fe? Tiene que haber un autor, ¿no? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice así: puesto los ojos en Jesús. Número 1, el autor. Y número 2, consumador de la fe.
¿no? Jesús, ahí vemos en el gráfico que es autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir que es autor y consumador? Número uno, que Él lo diseñó, Él tiene la autoría. Tiene la autoría de quien ha diseñado, quien ha creado la fe. Segundo, Él es el hacedor de la fe, por eso es consumador. Dos componentes que tiene Dios, autor y consumador, como también es arquitecto y constructor. Jesús tiene esos dos niveles, número uno, arquitecto, y número dos, constructor. Él diseña y Él lo vive. Él creó la fe y Él vivió la fe. Él no dudó de subir a la cruz. Él creyó que un día tú y yo estaríamos a los pies de Cristo y no dudó, por eso que subió a la cruz. Imagínate si Jesús dudaba subiendo a la cruz y por ahí nadie cree. Entonces lo arruinaba él mismo, su concepto, el diseño de la fe. Tenía que él estar totalmente convencido del plan que había diseñado. Entonces, al tener el concepto y al tener la autoría, creo que no puede haber una duda en nuestro corazón sobre la fe. La fe no fue hecha por el hombre, la fe no la diseñó el hombre, no la concibió el hombre, nació en el corazón de Dios. La fe viene como un regalo de Dios hacia la humanidad. No es algo que se compra, no es algo que se adquiere, no es algo que se practica. La fe es un regalo de Dios que va a dar a cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice que la fe tiene un fin. Tiene un fin, claro. ¿Dónde termina la fe? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué indagaron acerca de esta salvación? Escudriñando qué persona iba a venir. Segundo, ¿en qué tiempo iba a venir? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire, si usted coloca un fin a la fe, es el día en que nuestras almas estarán delante de Jesús. Tendremos la certeza porque lo miraremos, tendremos la convicción por lo que le miraremos a Él cara a cara. La Biblia dice que 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La fe va a acabar cuando estemos delante del Padre. La esperanza también cuando consigamos la promesa, pero permanecerá el amor. Entonces el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Los profetas que escribieron en la antigüedad, Moisés, que también era profeta, que escribió la ley de Moisés, los salmistas, David y todos, Asaf y todos los que escribieron, todos ellos tenían el Espíritu Santo y todos ellos escribieron acerca de la persona, del Mesías que tenía que venir, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos colocaron el nombre, sabía que tenía que nacer en Belén, sabía todo exactamente por la palabra profética. Ellos no lo vieron, pero sí lo escribieron. Entonces, cuando vemos la venida de Jesús, es el cumplimiento de todo lo que se escribió de Él antes de los tiempos. Entonces, ahí vemos que esos hombres también escribieron creyendo, ¿no? Vamos a ir a la palabra. ¿Y qué produce la fe? ¿Qué produce la fe? Y creo que eso tenemos que tener claro, la fe que produce en nosotros. Uno de los pilares que produce la fe es la justificación, es hallarnos justos delante del Padre. Vamos a ir a la palabra Gálatas capítulo 3, versos 6 al 12. El libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 12 nos habla de Abraham. Dice así: Abraham creyó a Dios. Mire, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nótese que Abraham no ha vivido la ley. Abraham no ha vivido la ley.
Él ha vivido antes de la ley. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los creyentes, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son los bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son los bendecidos con el creyente Abraham. Ahora hay que desglosar este pequeño trabalenguas. Abraham está elegido por Dios, tiene un pacto con Dios. Dios pacta con Abraham y le da la promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa. Y dice aquí la Biblia que los de la fe son hijos de Abraham. Los de la fe son hijos de Abraham. Segundo, dice la Biblia que Dios iba a justificar a los gentiles, del cual somos nosotros, iban a justificar por la fe también. Entonces, mire qué importante ver que en el pacto que hace Dios con Abraham, estábamos nosotros los gentiles incluidos por la fe. Y los que tenemos fe somos hijos de Abraham, somos herederos en Isaac, en el hijo de la promesa. De modo, dice, que los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. O sea, las promesas que Dios le hizo a Abraham llega hasta nosotros por causa de la fe. O sea, creer en Jesucristo nos habilita en ser hijos de Dios, nos habilita en ser hijos de Abraham, nos habilita a ser bendecidos en el pacto que Dios tuvo con Abraham, nos habilita para recibir la herencia de la promesa. Entonces, el creer, el tener fe en Dios es una herramienta para recibir la bendición de Dios. Acépteme la palabra herramienta entre comillas. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice, porque ¿qué hacemos con la ley? La ley vino después, 430 años y un poquito más después de Abraham. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Una vez más, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, por favor repita conmigo, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora tenemos que tocar aspectos muy delicados, pero hay que tocarlos. Número 1, los que quieren guardar la ley, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. No se sorprenda si le tocan la puerta o le llaman por teléfono para inducirlo a que guarde la ley, a que guarde el sábado, a que se circuncide, a que guarde las fiestas, a que guarde los mandamientos. Suena bonito, sí, pero las estadísticas son muy contrarias. Dice que por la fe ninguno se justifica para con Dios. O sea, la ley no tiene, o no ha podido, creo que es la palabra correcta, no ha podido justificar a nadie. La ley. Y el querer guardar, el querer volver a vivir la ley es un esfuerzo vano. La Biblia dice que por la ley ninguno se justifica. Entonces, ¿quién puede justificar? La fe. El justo
por la fe vivirá. Y concluye Gálatas con una frase muy fuerte y dice: la ley no es de fe, sino la ley es de obediencia. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y lastimosamente, no conozco un solo hombre que guarde la ley o que haya guardado la ley, con la excepción de Jesucristo hombre. El resto ninguno, ni el mediador del pacto, ni Moisés. Mi pregunta: ¿somos más que Moisés? No. ¿Y queremos guardar la ley? Imposible. La única forma de guardar la ley es amando a Dios y amando a su prójimo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, le voy a dar un resumen. Abraham no vivió la ley. Isaac no vivió la ley. Jacob no vivió la ley. Los tres primeros patriarcas no vivieron la ley. Y la Biblia dice, Jesucristo, que están sentados muchos gentiles con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, la ley no logró justificar a nadie. Quien justifica es la fe. Abraham creyó y fue contado por justo, no por guardar la ley, sino por creer en Dios. Y eso es lo que está en este pacto que vino a hacer Jesús con la humanidad, el mediador. Dice que los que creemos en Jesús somos justificados por gracia, por medio de Jesucristo. Entonces, la fe es fundamental para hablar de justificación, para hablar de salvación, porque el fin de la fe es la salvación. Hechos, capítulo 13, verso 38, dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesús es justificado todo aquel que cree. El libro de Hechos está hablando, el Espíritu Santo, escrito por Lucas, está diciendo todo aquello que por la ley de Moisés no se pudo justificar. La ley que Dios le dio para que escriba Moisés en los 40 días que estuvo con él, en 2 ocasiones, que la repitió en el libro que la dio en el libro de Éxodo y lo repitió en el libro de Deuteronomio, habló Dios por mano de Moisés instrucciones de la ley, del Torá, más conocido como el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y estos 5 libros no pudieron justificar. Y la Biblia dice: todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Fe. Entonces, la persona que cree en Dios por medio de Jesucristo, la persona que cree la obra que ha hecho Jesús en la cruz, es hallado justo. Entonces, la fe tiene 2 vías. Permítame una ilustración. Haga usted la imaginación que tiene el camino La Paz Oruro. Son 2 vías, 2 grandes vías, una de ida y otra de vuelta. Ahora, pare la avenida hacia arriba. Va a tener las mismas 2 avenidas, una de subida y otra de bajada. A la de subida le vamos a llamar yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea que no hay mucho mérito en decir yo creo en Dios. Si no, los demonios también serían justificados, ¿verdad?
Pero vamos a tomar la otra vía, la de bajada. Creyó Abraham a Dios y fue hallado justo. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. Yo no solamente creo en Dios, sino le creo a Dios. Y cuando uno está seguro de haberle creído, cuando uno pone por obra la palabra. Ejemplo, la Biblia dice que debemos perdonar a nuestros ofensores. Correcto. Si yo de mi boca para afuera digo le perdono y en mi corazón no le perdono, soy desobediente, no he creído. Pero si yo le perdono de boca y de corazón a mi ofensor, le he creído a Dios, por tanto soy perdonado por Él, soy hallado justo por Dios. Entonces es muy importante la obediencia. Por eso vamos a leer en la próxima clase que la fe sin obras es muerta la fe. ¿La fe puede morir? Claro que puede morir. ¿Cuándo muere la fe? Cuando no tiene obras de la fe. El no creer, el desobedecer, muere o mata la fe. Sigamos. Algunas características de la fe. Vamos a hablar algunas características de la fe. Me gustaría que usted los apunte en su cuadernito, o si gusta se lo voy a enviar a nuestro WhatsApp. Y si alguien no tiene WhatsApp y quisiera estar en el WhatsApp, no duden en escribirnos en el Face con su número telefónico para que le incluyamos en el WhatsApp y pueda usted recibir esta presentación. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Una característica importante. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora vamos a ir por partes. Primera parte, para que uno nazca, tiene que haber dos procesos. El primer proceso es engendrar. El segundo proceso es nacer. Nosotros hemos sido engendrados por nuestro papá y hemos sido alumbrados a los 9 meses de acuerdo a lo que dice la naturaleza, y hemos nacido, hemos un alumbramiento. Eso es un nacimiento. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Somos engendrados por el Espíritu, no por voluntad de varón, y nacemos de nuevo. No ha sido la obra de un varón que nos engendró, sino ha sido Dios por su Espíritu. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Y cuando nacemos del agua y del Espíritu, hemos nacido de nuevo. No solamente podemos ver el reino de Dios, sino también podemos entrar al reino de Dios. Entonces aquí la Biblia dice, todo el que ha nacido de Dios, esa persona que ha sido engendrado por Dios, esa persona que ha nacido del agua, esa persona que ha nacido del Espíritu, esa persona que ha nacido de nuevo, puede vencer al mundo. ¿Se entendió? Hay un pequeño problema en parte de la iglesia de Jesucristo, que no toda la iglesia de Jesucristo está relacionada íntimamente con el Espíritu Santo. Muchos lo aceptamos, pero no tenemos una comunión con el Espíritu. ¿En qué parte? En la parte de una relación de poder escuchar su voz, en una relación de administrar el poder, en una relación de poder ser beneficiado con los dones del Espíritu Santo, cualquier don. Entonces, esa parte imposibilita a creer en la totalidad.
En el antiguo pacto, todo el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo y fue una de las causas para que no puedan cumplir la ley. Una de las causas. En el nuevo pacto, cuando Juan vio el Apocalipsis, los salvos eran tantos que no pudo contarlos. Eran muchísimos de toda nación y de toda tribu. ¿Y cuál la diferencia? El Espíritu Santo. Entonces acá, cuando somos nacidos de nuevo, por el Espíritu Santo engendrados, por el Espíritu nacidos, revestidos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en la persona, el poder del Espíritu Santo en la persona, el amor, el poder y el dominio propio dado por el Espíritu Santo, hace que la persona sea vencedor en este mundo. Por eso Jesús les dijo que se queden en Jerusalén todos sus apóstoles hasta que sean revestidos de poder y luego recién podían testificar al mundo. Para que la fe, dice, no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. La cosa está bella porque cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe los dones, recibe ese poder, recibe ese amor, cuando cree. Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, poder. Hablarán nuevas lenguas, don. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, poder. Tomarán en las manos serpientes, poder. Colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán, poder. Si una de estas señales está en la persona, puede estar completamente seguro que tiene fe. Y si no tiene, no tiene señal. Y si no hay señal, no cree. Claro que asiste a la iglesia, claro que lee la Biblia, claro que es un simpatizante, claro que le gusta, pero que cree, no. No está mintiendo la Biblia. No podemos adornar, no podemos jugar con la percepción, decir, no, todos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a tener el que cree. Y tiene que haber una manifestación de una señal. Y si la señal esté 1, 2 o las 5, es lo mismo. ¿Qué te cree? Entonces, ese hombre que ha nacido de Dios, nacido de nuevo, va a vencer al mundo. ¿Y qué es lo que va a vencer? Nuestra fe. El creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted está creyendo todo. Está creyendo que Él ha vencido la muerte, está creyendo que Él ha muerto por nuestros pecados, usted está creyendo que hemos sido justificados porque Él pagó nuestra cuenta, usted está creyendo que hemos sido revestidos de Cristo porque Él resucitó, está creyendo usted que va a ser heredero de su reino y va a administrar el poder que Él ha dado a su iglesia. Ha creído todo. El creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en la piedra fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Efesios capítulo 3, verso 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche el verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A ver, repitamos una vez más el 16. Me interesa mucho que usted escudriñe este versículo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora sí traducimos. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso que él está doblando rodillas, doblando rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé las riquezas de su gloria. ¿Para qué?
para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, Pablo está orando al Padre para que tú y yo seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? El ser fortalecidos en el hombre interior, ¿para qué? Una vez más, permítame que sea reiterativo. Pablo está orando al Padre para que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahí para un ratito. Dios necesita fortalecer por su espíritu al hombre interior. Y esa fuerza, ese poder que va a dar Dios al hombre es para que ese hombre pueda recibir en su corazón, para que habite en su corazón Cristo por la fe. De tal manera que sea arraigado, no salga, sea cimentado, sea colocado en unos cimientos en amor. Dios es amor. Ese hombre va a poder perdonar, ese hombre va a poder dar una mejilla, va a poder dar la otra mejilla, ese hombre va a poder entregar su vida, ese hombre va a poder sufrir, ese hombre va a poder tener misericordia, ese hombre va a tener las características del amor ágape. Primera de Corintios 13. O sea que Dios tiene que hacer una obra tan fuerte por su espíritu en el corazón del hombre para que habite Cristo en ese corazón y sea arraigado y cimentado en amor. Entonces, verso 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué difícil, ¿verdad?, explicar. El poder encontrar 4 magnitudes: altura, ancho, largo y profundidad del amor. De conocer a Jesús, que excede todo conocimiento, y ser llenos de la plenitud de Cristo. Podemos haber muchos cristianos que leemos la Biblia, que hemos cambiado mucho, pero carecemos de poder. Y ante una pequeña perturbación, nos volvemos carnales. Dios está tratando este tiempo en perfeccionar, en cimentar, en arraigar nuestros corazones en el amor. Estamos siendo probados para amar. Estamos siendo probados para humillarnos, para pedir perdón. Y solamente lo vamos a lograr por el Espíritu. El que no tenga el Espíritu, o el que no tiene el Espíritu, no lo va a lograr. Va a seguir siendo carnal. Va a seguir siendo orgulloso, soberbio, altivo, porque no está capacitado para soportar que Jesús habita en su corazón, porque no apeló a la fe para recibir el Espíritu. O sea que la fe es fundamental, pero fundamental para la vida en Cristo. El Espíritu Santo es el único representante de Dios en la tierra, que opera las 24 horas al día, 365 días al año, en ayudar al hombre a conocer a Jesucristo,
a conocer al Padre, a entender la voluntad, a saber qué es la vida eterna. Es nuestro Maestro. Él es el que nos lleva y nos guía a toda verdad. No depender de Él es un fracaso espiritual. No conocerlo a Él es una invalidez espiritual también. ¿Todo eso está gratuito? Claro que está gratuito. ¿Qué se requiere? Fe. Más nada. Fe. Más nada. Entonces, la idea es, ¿eres o no eres un hombre de fe? La decisión es nuestra. Vamos a seguir adelante, Efesios capítulo 2, verso 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Mire, la fe es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. El poder creer, el poder ser salvos, es gratuito. Gracia de Dios. Si esto comprendiera la humanidad, si creyera Bolivia, Bolivia sería salva. ¿Ah? Pero ¿qué impide? La duda, la incredulidad. Y de eso se ocupa de hacer el diablo. Es la antítesis. El diablo está trabajando en meter duda a la gente, de colocarle incredulidad, de colocarle humanismo, razonamiento, para que no alcance la justificación. Es una guerra, totalmente. Hay gente que se declara abiertamente ateo. Dice, no, yo soy ateo. Y no sabe lo que está hablando. Su excesivo razonamiento le está llevando a hablar una incoherencia espiritual. ¿Por qué no sabe? El diablo le predicó mejor. Verso 9. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no es por obras, es que yo me lo merezco ser creyente, no, fue un regalo, fue la misericordia de Dios, el poder ser alumbrados por Dios, el poder llegar ante Él, ¿no? Romanos capítulo 2, verso 3 digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, una característica espectacular es que Dios derrama una medida de fe, porque de lo contrario tampoco podríamos. Mucha ayuda de Dios. Mire, Dios está repartiendo una medida de fe a cada uno. Y dice, piense con cordura, no se envanezca, no piense que usted es el Superman y fuera de usted no hay otro. Hay miles tiene Dios. Y de repente, con mayor comunión con Él. Nosotros, dice la Biblia, somos siervos inútiles que lo que ha mandado el Señor, eso nomás estamos haciendo. La Biblia dice que somos menos que nada. Nada es mucho, somos menitos que nada. Entonces tengamos cordura en pensar acerca de nosotros, que sin Dios no somos nada, que sin Dios pereceremos, que sin Dios no tenemos auxilio ni socorro. Si está claro eso, Dios va a tener misericordia de nosotros, porque verá nuestra condición de dependencia. Como un niño,
cuando no está su papá y su mamá, se siente indefenso, se siente desvalido, que necesita de papá, de mamá para que le socorran en sus primeros días, lo asistan. Esa dependencia quiere Dios de nosotros. Nuestros hijos crecen y a veces ya no quieren depender de los padres. Y en esa condición creo que estamos nosotros. No queremos depender de Dios. Pensamos que todo lo podemos y todo lo sabemos. Y ese es un error. Entonces Dios derrama para esos hombres que hemos llegado a conocer una partecita de la verdad, que hemos aceptado una partecita de la propuesta, nos regala una medida de fe, un regalo para que podamos creer más. Efesios capítulo 3 verso 11 dice Jesús que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, el propósito eterno, ¿cuál era el propósito eterno? El propósito eterno era que el hombre tenía que llegar a tener seguridad, tener acceso y confianza ante Jesucristo, para que pueda ser nuestro mediador ante el Padre. Ese es el propósito eterno, que el hombre se acerque a Dios por medio de Jesús. ¿Y por qué por medio de Jesús? Porque Jesús experimentó la naturaleza humana. Él, cuando vino a este planeta, no vino como Dios, vino como hombre. Jesucristo, hombre. Y en esa condición, Él agradó al Padre. Entonces, el propósito eterno es que nosotros tengamos seguridad y acceso y confianza por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para acercarnos al Padre. Entonces, ya está armado el rompecabezas, hay un propósito, y en el propósito está Jesús, no está la Virgen, no está San Juan, no está San Matías, no está Santiago, no están en el propósito eterno. O sea, no nos confundamos. No hagamos un nuevo evangelio de acuerdo a nuestra imaginación. Dios dijo que la única forma de acercarse al Padre era por medio de Jesucristo. Y para acercarse por medio de Jesucristo tendríamos que tener fe en Él. Y si tenemos fe en Él, tenemos seguridad, tenemos acceso y confianza para poder acercarnos al Padre, a nuestro verdadero Padre. Sigamos. Primera de Corintios 2:3. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, cuando está hablando a Corinto, se levantaron muchos hombres que conocían la palabra. Más en otro pasaje les dice: voy a ir a ver a aquellos habladores, ¿qué señales tienen? Esa fue la posición de Pablo, porque la Biblia no es un libro solamente para aprendérselo de memoria, sino que tiene que haber la aplicación para una demostración de poder y una demostración del Espíritu. Entonces, cuando una persona escucha una palabra profética que se cumple, escucha o ve la sanidad en su cuerpo, si ve la manifestación de los dones del Espíritu, ya no va a creer en el hombre, sino en el poder del Espíritu Santo. Muchos siervos de Dios hemos experimentado el recibir ese poder, el dar ese poder de Dios y la conversión de las personas.
Y la fe ya no depende de mi pastor o de mi líder. Mi fe está fundada en el poder del Espíritu Santo. Y a eso tenemos que llegar. No podemos ser dependientes de la sabiduría de un hombre, sino debemos ser dependientes del poder del Espíritu Santo. Hay muchos teólogos, claro que habemos muchos, que conocemos la Biblia, claro que conocemos y podemos tener grandes debates teológicos, pero no todos los que conocemos tenemos poder. Habemos más los que sabemos el logos de los que conocemos el poder. Esa es la diferencia de estar en comunión con el Padre mediante la fe. Romanos capítulo 10 verso 16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, Señor, a nuestro anuncio. Verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La fe viene y dice, es por el oír y oír la palabra de Dios. Y aquí la pregunta dice, ¿y no han oído? No ha salido la palabra a todos los confines de la tierra, han salido las palabras. Entonces, ¿qué pasó? No creyeron. Esa es la respuesta, no creyeron. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pero la mayor parte de la humanidad no cree en Jesús. Primera de Pedro 1:18 dice: sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Y mediante, ahora sí, por favor, vamos con calma, y mediante el cual creéis en Dios, Dios Padre, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire, nosotros hemos sido rescatados, para hoy un ratito, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Él derramó su sangre, nos hizo salvos, nos justificó, nos hizo hijos de Dios, por su Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Y todo lo que hizo Jesús para que nosotros podamos tener esa conversión estaba planificado antes de la fundación del mundo, pero dice manifestado en los postreros tiempos. Ahora, viendo todo lo que hizo Jesús, podemos creer en el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo levantó de entre los muertos. Toda esa obra, ¿para qué sirve? Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. En Él está nuestra esperanza. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro. Mire, dice, la purificación de nuestra alma ha sido por la obediencia a la verdad. Pero hay una palabra que viene después, dice, mediante el Espíritu. Sin el Espíritu, muy difícil obedecer la verdad. Estaríamos viviendo la ley. Entonces nosotros vamos a obedecer a la verdad, vamos a ser purificados nuestras almas
por la obediencia a la verdad. Mire, lo que le voy a decir va a calar un poquito duro, pero tengo que decírselo. Cuando no tenemos el Espíritu, ya no somos seguidores de Cristo. Nos volvemos en seguidores de hombres. Dice, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy luterano. Oye, ¿dejaste de ser cristiano? Si el Espíritu no está en la persona, tiene un gran porcentaje de seguir a Jesús, de equivocarse de seguir a Jesús. Porque va a empezar a colocar su fe en lo que habló un hombre, en lo que habló otro hombre, en lo que dice otro hombre. Porque la revelación del Espíritu Santo va a carecer. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, porque Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. O sea, sin el Espíritu Santo no tenemos amor. Sin el Espíritu Santo no tenemos la oportunidad de ser perseverantes en la obediencia a la verdad. Nótese que el Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar en otro módulo, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Sin el Espíritu Santo, el hombre cree que es justo. El hombre no puede ver su maldad. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos convenza que somos pecadores. Y el Espíritu Santo solamente vendrá mediante la fe. Sigamos, ya casi para terminar. Entonces, viendo el gráfico de este primera de Pedro, de este versículo, del verso 18 al 22, digamos que la sangre de Cristo, colóquemelo por favor, nos limpia de todo pecado, para que nuestras almas sean purificadas por el Espíritu, para que podamos obedecer a la verdad, para que tengamos ese amor fraternal no fingido, no hipócrita, no de hombre, y que nuestra fe y esperanza estén en Dios. Eso es lo que va a hacer Jesús, eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo para que nosotros permanezcamos en santidad. Hasta ahí vamos a quedar, ahí es nuestro alto. Son las 8:50, vamos a quedarnos ahí para que la próxima semana pasemos la segunda parte de fe en Dios. Tenemos que tener claro que la fe es en Dios. La fe no es en nuestro razonamiento, la fe no es en lo oculto. Nuestra fe es en Dios. El próximo miércoles estaremos hablando sobre la fe natural, lo que creemos por naturaleza, y estaremos hablando también de la fe en lo que las tinieblas ofrecen. Hay mucha gente que tiene fe en lo que ofrecen las tinieblas, cree en lo que pasa en las tinieblas. Eso estaremos hablando el próximo miércoles. Y hay gente que no tiene fe, que no cree en nada, es totalmente escéptico. También hablaremos de esas personas. Hoy quisimos empezar hablando de la fe en Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por esta primera parte del módulo Fe en Dios. Te pido, Señor, levanto mis manos para que todos aquellos que están en casa puedan recibir, Señor, ese don, esa medida de fe, para que sea la transformación de sus vidas. Señor, reconocemos que te necesitamos. Señor, reconocemos que somos pecadores y que estamos arrepentidos de nuestras malas obras y que podamos ser hallados justos por la fe en el Hijo de Dios, por creer la obra que has hecho tú, Señor, en la cruz. Siendo justo, siendo santo, llevaste nuestro pecado y por tu sangre somos todos limpiados, perdonados.
Gracias, Señor, porque esta fe que tú nos regalas hoy es una medida que tiene que ser engrandecida por la palabra de Dios, por la obediencia a tu palabra, por el Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo pose sobre nuestras vidas, que venga la manifestación de ese poder. Padre, que nuestra fe esté puesta en Dios y no en la sabiduría de los hombres. En el nombre de Jesús, que el amor que sintamos no sea un amor fingido, que no sea un amor hipócrita, sino que tu Espíritu, Señor, derrame tu amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un anuncio el próximo domingo, no puede perderse, porque estamos en la serie Reyes, ¿no? La serie Reyes es la que nosotros vamos a tener el próximo domingo. Este domingo que pasó hablamos de 2 reyes, de Usías y de Joaquín, y ahí nos hemos identificado con parte de estos reyes. Este próximo domingo estaremos hablando de otro rey, y usted no puede perderse venir a la palabra de Dios, inquirir y decir: de este rey, qué cosas buenas tengo o qué cosas malas me parezco a este rey. Los reyes son un modelo, son una muestra de hombres que estuvieron delante de Dios, unos para agradar y otros para desagradar a Dios. Entonces no se pierda, 10 de la mañana en esta misma página, y para los de la ciudad de La Paz, a través de la Radio Majestad, estaremos hablando de la serie Reyes. Que Dios los bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Paz del Señor, bendiga a su hermano, a su hermana. Si gusta puede repasar, no se olvide compartir la enseñanza, y si usted quiere recibir esta presentación en diapositivas, lo único que tiene que hacer es escribir en el chat y decir: por favor, inclúyame en el WhatsApp, este es mi número. Entonces yo le voy a incluir en el WhatsApp para que usted sea parte de nosotros y le podamos hacer llegar continuamente todo el material que se predica por Roca Fiel. Un gran abrazo, que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz del Señor, cuídese, siga orando, siga clamando con todo su ser, siga clamando, orando en la mañana, orando en la tarde, y la maldad no le alcanzará, la enfermedad no le alcanzará. Dios va a bendecir su vida, va a bendecir su familia por la obediencia a la palabra. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que oremos sin cesar, que oremos, intercedamos por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Dios colocará una señal para que no venga el destructor sobre su vida. Si usted gusta, puede leer Ezequiel capítulo 9 y Ezequiel capítulo 10. Los verdugos han llegado a la ciudad. Por favor, léalos y saque una enseñanza de Ezequiel 9 y 10. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Paz del Señor.